Hola mis lectores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Asun y hoy os traigo una obra que me ha encantado, es un clásico y se titula Una habitación con vistas de Edward M. Foster. ¡Empezamos! Pues básicamente es una novela de amor, pero es que es tan bonita toda ella. Y no porque vaya de amor, podría ir de cualquier otra cosa y sería igual de bonita, porque ya os he dicho tanto en su forma como en su contenido, como en los diálogos. O sea, Foster hizo en su día una obra maestra. Y la verdad es que ha pasado a ser uno de mis libros favoritos, sobre todo de los clásicos. Lo había visto en otros canales, me parece que en el de Magrat, si no recuerdo mal. Disculpad porque a veces os hablo de libros que he visto en otros canales y no digo el canal, pero es que a veces no me acuerdo porque hago la lista y luego no me acuerdo en qué canal lo vi. Y la historia trata de que en época victoriana, sobre todo muy principios del siglo XX, sobre el 1900, Lucy es una chica inglesa que viaja a Florencia con su prima. Entonces, bueno, viajan para conocer Florencia, conocer Italia, y allí se alojan en una posada en la que, bueno, curiosamente, la mayoría de los huéspedes que hay allí son ingleses. Básicamente no se ha movido, es como si no se hubiera movido mucho del sitio. Todos estos personajes tienen caracteres muy variopintos, con lo cual hace que las relaciones sean bastante curiosas y, bueno, el autor mete aquí muchas pinceladas de su tipo de humor, que luego ya os diré. Ahí en la posada, pues Lucy conoce a una pareja que es un padre y un hijo que, bueno, se van a alojar allí también durante un tiempo, porque más o menos lo que ocurre en estos sitios es que todos los personajes se alojan durante un tiempo. No son personajes que estén 2 días y se vayan. Y entonces lo que le atrae del hijo, en este caso, es pues su carácter melancólico, triste. Parece que George, que es como se llama, George Emerson, pues pasa un poco por la vida por pasar sin encontrar ninguna motivación. Y Lucy, de alguna manera, pues crea cierta empatía con él y es lo que le atrae en algunas situaciones. Entonces, bueno, durante este viaje, pues ella empieza a albergar ciertos sentimientos que, después de algunos acontecimientos que suceden, decide enterrar en lo más profundo de su ser y huir de Florencia. Entonces siguen su camino, siguen su viaje con su prima hacia Roma, donde se alojarán en la casa de una madre y su hijo, que son conocidos suyos. Y luego, finalmente, la escena nos sitúa de nuevo en Inglaterra, en su casa, con su hermano, con su madre. Los acontecimientos hacen que toda esta estela de personajes que habían conocido en Florencia se sitúen también en Inglaterra, de forma más o menos directa. Y hasta aquí os puedo contar porque no quiero deciros más cosas. Que si no os hago unos spoilers, que lo flipas. Cosas que me han gustado de esta novela. Bueno, pues primeramente también lo que os he dicho antes de el estilo humorístico del autor. Pensemos que Foster era muy crítico con la sociedad de la época y esto es lo que se refleja. O sea, bueno, aparte de los convencionalismos sociales y cómo los va criticando desde un punto de vista de otro. O sea, hay personajes, ya os digo, muy diferentes en la novela. Personajes más jóvenes, más mayores, personajes que tienen un punto de vista como más aristocrático, el punto de vista de la religión. Al principio cuesta un poquito de coger, porque pensaba que iba a ser una novela un poquito más seria y claro, empiezas a ver cosas que no cuadran y claro, era por esto, o sea, por este estilo que marca el autor. Y luego te recreas porque es buenísimo. Por ejemplo, pues se toma licencias como que de un personaje dice, bueno, el señor tal, a quien no hay necesidad de describir, y piensas, y efectivamente es que no te lo describe, o sea, se queda tan ancho. Ole tú, ¿no? Y bueno, esto me encantó, o sea, me pareció bastante original. O por ejemplo, de otro personaje que habla de su maliciosidad medieval. Maliciosidad medieval. Primero te quedas con una cara de ¿qué? Y luego ya piensas en la expresión y me pareció increíble, o sea, maravillosa. Tal como suena, o sea, felicitaciones también al traductor de la obra, en este caso, porque la verdad es que plasma muy bien el lenguaje y las expresiones que creo que quería decir el autor en sí. La novela también enamora por el tema de los viajes y porque el autor te hace una descripción muy bien de todas las escenas, de todos los paisajes, sin llegar a ser cansino.
sin llegar a explayarse demasiado. Pero sientes que conoces muy bien las escenas y además es muy bucólico. O sea, claro, te hacen sentir parte de ese viaje y cómo visitas Florencia y cómo vuelves a Inglaterra y esos parajes bucólicos de la campiña inglesa. Y entonces eso nos lleva pues al siguiente punto que os he dicho también, que era la prosa poética que utiliza, el lenguaje. Tiene expresiones maravillosas, de verdad. O sea, es que merece ser la pena leído, porque además es fácil, o es más fácil cuando hay descripciones o de lugares o de personajes, pero es más difícil también ponerlo en los diálogos. Y en los diálogos pues te hace reflexiones y también utilizas el lenguaje bellísimo, la verdad. Es que es una de las cosas que más me gusta de la novela. Se nota que Foster, yo creo que la disfrutó muchísimo escribiéndola. Y no os penséis que es una novela larga. Creo que... Es que ahora no me acuerdo, tiene unas 200 y pico páginas, creo, no 300 como mucho, creo. No es una novela muy larga, con lo cual os la podéis leer ligera. Esto que os estoy diciendo de las descripciones de los paisajes, ya os digo... Yo soy de las que no me gusta que se extiendan muchísimo porque a mí me acaban cansando. Y él, bueno, lo cumple, bueno, soberbiamente, la verdad. Como palabra de la novela que destacaría, porque además a mí me gusta muchísimo, es lánguidamente. O sea, el Foster la utiliza en varias ocasiones, pero además yo también diría que tal y como te describe la novela, como te describe la historia, es una de esas palabras que añadiría como principal. Y esto también me lleva pues a la sugerencia, que hace tiempo que nos hago, musical, que es Lana del Rey. O sea, yo pienso en Lánguidamente y pienso automáticamente en Lana del Rey. Y bueno, en general todas sus canciones, porque es su forma de cantar, es ella como muy vintage. Y me encanta, me encanta. Y sobre todo una canción que además va con el verano muy bien, que es God Knows I Tried, que empieza con cigarras. Y te imaginas ahí en plan tirada en un diván, disfrutando de la música un día que dices, pues no tengo ganas de nada, pues voy a escuchar música. Y te pones a Lana del Rey porque es perfecta. Cosa que me lleva también a pensar que me gustaría haceros una playlist. Creo que la voy a hacer, no sé si la voy a hacer ya. Si eso en la edición, pues a lo mejor os pondré ya cómo se llame. Pues con todas las recomendaciones musicales, porque sé que hay veces que en el momento pues no tienes tiempo de verla o justamente no te apetece, y para que no lo perdáis me gustaría haceros una playlist en Spotify para que las tengáis todas. Una última cosa que me gustaría deciros es que Foster, bueno, como se ha avanzado antes, era una persona que era muy crítica con la sociedad de su época y muy feminista. Sí, señor. Porque habla dentro de la historia, te hace reflexiones sobre que el hombre y la mujer deberían llegar a una igualdad y a una paridad. Y también el personaje de Lucy, y cómo lo ven el resto de personajes, ¿no? Porque los que les gusta mucho de Lucy es cómo ella va evolucionando y va liberando su alma, sobre todo cuando toca el piano y a través de la música pues es como que su espíritu se libera y es más ella misma. Deja de lado todos esos convencionalismos sociales, que es de lo que también trata la novela, de cómo dejar atrás todos estos convencionalismos para poder ser tú mismo y explorar lo que tú deseas. Es increíble, la verdad, es que todo es bueno en esta novela, todo es positivo, así que os la recomiendo 100%. Así que aquí la dejamos porque creo que os estaría hablando muchísimas más cosas de esta novela y creo que ya está bien, ¿eh? Así que nada, sin más, ya sabéis que si os ha gustado, pues dadle al like, compartid, suscribíos, dándole a la campanita. Y también, que nunca os lo digo, pero bueno, estoy también en otras redes sociales, lo podéis ver en la cajita de descripción, que si me queréis seguir en Instagram, que es donde tengo un poquito más de actividad, o en Twitter, o incluso en Facebook, así que, ya sabéis, también me podéis seguir, que os explicaré otras cositas por allí. Y sin más, me despido, ya sabéis, sed muy, muy felices leyendo.